Gracias a Enrique Richard por estar acá con nosotros, docente, investigador. Siempre es un gusto estar con vos, amigo, en estos viernes, donde hablamos de temas tan lindos que tienen que ver con ecología, con medio ambiente. Y hoy vamos a hablar de un personaje que, muy humilde él, pero con cuánta sabiduría, se ha constituido, podríamos decir, como el último astillero naval aymara. Es don Paulino Esteban, que falleció el 12 de abril del 2016. ¿Y cómo podemos hablar de él? Pensar prácticamente en esas maravillosas balsas de totora que usted ha visto en el lago Titicaca. ¿De dónde viene la historia? Tenemos fotografías, imágenes, y yo creo que si bien a esta persona, a don Paulino Esteban, no se le rindió el homenaje, no se le dio el honor que merecía aquí en nuestro país, ha sido reconocido internacionalmente, en Europa, en muchos países donde sí apreciaron y valoraron su trabajo. Hoy en Jaque Mate sí apreciamos, sí valoramos, aunque él ya no está en vida con nosotros. Así es, Jimena, yo te agradezco profundamente este nuevo espacio y te agradezco profundamente que podamos hacerle este homenaje póstumo a una persona que puso en lo alto el nombre de Bolivia, que puso en relieve la capacidad que tienen los bolivianos para destacarse en el mundo, y que, como bien lo dijiste, lamentablemente no hemos tenido tal vez el tino de reconocerlo en vida, ¿no? A mí la verdad es que me hubiera gustado mucho que se les reconociera en vida, y como bien tú sabes, yo hice 2 proyectos para que se le diera el doctorado honoris causa. Lamentablemente, no voy a decir qué universidades, pero incluso una de ellas me dijo, bueno, a alguien que no tiene educación no se le puede dar un doctorado. Y pucha, qué duro que es escuchar eso, Jimena, sobre todo cuando uno sabe que esa persona era una persona que tenía una sabiduría incalculable y que fue valorada por científicos de distintos países del mundo. Entonces, creo que merecía mucho más. Sí. Merecía un homenaje oficial, merecía un reconocimiento oficial. Ojalá, si alguien escucha del gobierno, hagan un reconocimiento, aunque sea para la satisfacción de su propia familia. Claro, claro que Yo sí. te comento, Jimena, que cuando tenía 14 años, leí por primera vez, yo era fanático de Julio Verne, era totalmente fanático, pero llegó a mis manos un libro diferente, también de aventuras, que era La Kon-Tiki, así se llamaba. Y era un libro que... Del jefe Dios, ¿no? El jefe Dios, correcto. Era un libro que escribió un biólogo y antropólogo que también falleció, porque de no haber fallecido, te aseguro que el primero en haberle hecho el homenaje era él. Me refiero al doctor Thor Heyerdahl, un gran antropólogo que, estando trabajando en la Polinesia, él ahí escucha por primera vez de los propios polinesios que habían venido exploradores de Sudamérica, exploradores aymaras. Mirá qué interesante, ¿no? Claro, y en ese momento había un prejuicio antropológico, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo van a venir aymaras si los aymaras están en el lago Titicaca con unas simples balsitas de totora individuales? Y Thor Heyerdahl, te cuento que en el año 1947 es cuando lo visita por primera vez a don Paulino Esteban. Y charlando con don Paulino Esteban, estos son datos del propio Paulino que me transmitió a mí, charlando con don Paulino, ahí Paulino le dice, no es cierto esto no siempre fue así, hemos sido grandes navegantes los aymaras. Y ahí es cuando le dice, Tiwanaku era una ciudad portuaria.
Y las grandes rocas con las que se construyó Tiwanaku y Pumapunku fueron traídos de la orilla opuesta, de canteras de la orilla opuesta, a través de esas barcas de totora. Estas balsas de totora. Y te cuento que justamente después eso se puso a prueba, lo puso a prueba el español Quitín Muñoz, y efectivamente hay alguna foto por ahí donde está la barca y una gran piedra que justamente demostró que esa teoría era la correcta. No, atención a todo nuestro querido público, no es verdad la hipótesis de Giorgio Tsoukalos que los extraterrestres, no, eso no es verdad. No hay que quitarle mérito a nuestros antecesores, no hay que quitarle ningún mérito, eso ya se ha demostrado que se hizo con balsas de totora, y esas balsas las construyó Paulino Esteban justamente. Wow. Yo te comento que más allá de estos datos, por ejemplo, tú debes recordar que hace un par de décadas en Egipto en unos jarrones se encontró hojas de coca. Sí, claro. Lo cual mostraba que había una comunicación entre América y Egipto. Y ahí es donde Thor Heyerdahl tiene una disyuntiva, porque dice, bueno, yo para demostrar que hubo una comunicación entre Egipto y Sudamérica, tendría que demostrar que los barcos de papiro egipcios podían cruzar el Mediterráneo primero y llegar a América. El problema con el que se encontró Thor Heyerdahl fue que en Egipto ya no habían personas con esa sabiduría para volver a construir las barcas de papiro. ¿Y sabes en quién pensó Thor Heyerdahl? En Paulino Esteban. Paulino Esteban. Y te cuento que se lo llevó a Egipto. Y Paulino Esteban supo interpretar con esa sabiduría que tenía los planos ancestrales de barcas de papiro, a pesar de que él nunca había manejado papiro. Pero la experiencia con la totora le sirvió y construyó la Ra-1 y la Ra-2, con la que efectivamente Thor Heyerdahl pudo cruzar el Atlántico y demostrar su teoría. Claro. Con el paso de los años, otros científicos como el español Quitín Muñoz también quisieron trabajar con Paulino Esteban. Para Quitín Muñoz le construyó la balsa Uru, le construyó las Matarrangui. Y Quitín Muñoz, que cruzó tanto el Atlántico como surcó el río Tigris con la barca Tigris y salió al Océano Índico, o sea, unas hazañas espectaculares. El Pacífico con Perú y la Polinesia. Sí, correcto, todo eso con barcas construidas por el maestro Paulino Esteban. Nuestro último navegante aymara, no puedo correcto, creer que... y el nombre de Paulino está en N libros. Paulino Esteban tenía una biblioteca que más de una vez me mostró, pero con un orgullo, un verdadero orgullo, genuino orgullo, porque realmente tenía razones para sentirse orgulloso, cómo había sido ensalzado en esos libros por su destreza, por su habilidad, por la sabiduría que tenía. En Noruega ha dado clases en la universidad, Jimena. Mirá lo que nos hemos perdido. Sí, qué pena. Es algo tremendo. Y te cuento que Quitín Muñoz, con la Matarrangui 2... que partió de Arica, Chile. Partió de Arica, Chile, y llevaba la bandera española y llevaba la bandera boliviana. Por Paulino Esteban. Llegaron a las Islas Marquesas, ¿no? Exactamente, llegó a las Islas Marquesas. Sí, imagínate, Jimena, qué homenaje, qué honor que la bandera boliviana haya estado ondeando en esa embarcación, en esa aventura, y en honor justamente a el gran Paulino Esteban. En este bloque dedicado al medio ambiente, a la ecología, a la investigación, don Paulino Esteban, a lo largo de sus más de 50 años, sí, colaboró con numerosos científicos, especialmente biólogos, antropólogos, arqueólogos, con diferentes proyectos náuticos a lo largo del mundo, proyectos que pusieron su nombre y el de Bolivia, país que no le hizo los honores, no le dio lo que realmente este hombre con toda su sabiduría puso nuestro nombre de Bolivia en alto.
Es así, Jimena, y te comento que la verdad es que yo como amigo me siento mal porque... Qué decepción, ¿no? Sí, y te cuento que en los últimos 15 años, todos los estudiantes que han pasado por mis aulas, por mis clases, saben que en vida siempre yo lo mostré como una persona patrimonial a don Paulino Esteban. Incluso motivé, intenté que muchos estudiantes hicieran su tesis con la persona de Paulino Esteban, rescatar todo eso, porque me parecía que eso era tarea de su propio pueblo. Y la verdad es que hoy siento una gran frustración porque no lo logré. No logré que le dieran el doctorado honoris causa y lamentablemente, como te digo, el comentario de una de las universidades fue que a una persona iletrada no podían darle un doctorado. Y pucha, qué desagradable, porque realmente, ¿cómo me van a decir eso? La persona que lo dijo realmente es un burro, es un iletrado absoluto, porque evidentemente mostraba el desconocimiento total que se tiene de esta persona. Y es lamentable que en el resto del mundo lo conozcan. Incluso en una de las diapositivas había puesto algo que encontré una vez en internet, que era la venta de un barquito de totora hecho por Paulino, y que lo vendieron a precio de oro. Justamente mostraban la firma de Paulino, y lo vendieron a precio de oro porque la gente fuera de Bolivia sabe quién es Paulino Esteban. Pero aquí, porque además buscar información de Paulino Esteban, vos sabés que yo busco para poder hacer una entrevista, correcto, me informo correcto. mucho, pero no había. Y me dolía el corazón, porque como vos decís que no se le quiera dar un honoris causa a un hombre que es iletrado, don Paulino Esteban era un hombre muy humilde, pero estaba viendo acá, a diferencia de otros que ostentan grandes títulos, tan grandes como su egoísmo, compartía toda una inmensa sabiduría con quienes quisieran escucharlo. Un hombre abierto al diálogo, a la amistad, el hombre que dio vida prácticamente a la totora a través de estas balsas. El hombre que se lo llevaron a Europa para que haga balsas a través de papiros para demostrar muchas investigaciones que hacían por el río Nilo. Cruzó el Atlántico, el Índico, el Pacífico con estas balsas de totora. Esteban falleció sin haber sentido el aplauso de su país. Así es, Jimena, lamentablemente. Y bueno, comentarte que no todo cae en saco roto. Uno de mis estudiantes de la maestría de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, Diego Carrión, el mes que viene está organizando el primer congreso náutico de Bolivia en Santiago de Guata, en el lago Titicaca, y va a ser justamente en honor a Paulino Esteban. ¡Ah, qué bien! Y bueno, me han invitado a dar también la conferencia sobre la vida de Paulino a mi persona. Pero, como te digo, la verdad es que hubiera esperado algo, porque incluso yo me enteré tardíamente que falleció, de que había fallecido. Y me enteré también por un estudiante mío de turismo que me comentó, me dijo, pero Paulino ha fallecido hace unos días. Y yo me puse mal porque digo, pero ¿cómo? Porque todos los años era visitarlo y bueno, lo visitaba con mi familia. No sé si han pasado fotos, pero... Han estado pasando imágenes. Han estado fotos. Sí. Ok, pero era una amistad entrañable. Y yo te digo, mira, era cada vez que lo visitaba, abrirme las puertas de la casa, volver a mostrarme los libros, porque era como decir, me reconocen. Y te cuento que inclusive cuando mi madre vino a visitarme en el 2003 desde Argentina, la primer persona que quise que conozca en Bolivia, Paulino Esteban, por eso está en una de las fotos, porque quería que conozca a la persona que cuando yo fui adolescente me hizo soñar.
Claro. con estos viajes épicos que mostraron, porque lo de Thor Heyerdahl con la Kon-Tiki fue su tesis doctoral, la que lo convirtió en antropólogo, y facilitó que muchas personas hicieran sus tesis doctorales con las construcciones fantásticas de Paulino Esteban. Entonces es una persona que creo que merecía otra cosa. Y te cuento que muchos extranjeros que llegan a Bolivia, lo primero que pedían siempre era ir a Guatajata a visitar a Paulino Esteban, es decir, venían con el objetivo de Paulino Esteban. Claro. Y esto te lo digo porque muchos de los que vinieron por la queñola, como frutilla del postre, pasábamos a visitarlo a Paulino, y Paulino sin ningún problema abría las puertas de su casa, hablaremos, conversaremos, y horas, horas y horas, pero un placer, Jimena. Sí, Bolivia se ha mostrado durante muchísimos años, no solamente en el ámbito turístico, sino antropológico, en el tema de biólogos, con una balsa de totora. Ese era el sello boliviano. El sello, correcto. Y el creador, el astillero naval, el astillero náutico aymara, era Paulino Esteban. Falleció, pero desde acá un homenaje y sumarnos, Quique, a tu preocupación, a tu impotencia de no haber podido lograr, y ojalá que esta entrevista la hayan visto algunas personas entendidas que puedan hacerle un honor póstumo. Ojalá sirva para eso. Gracias a ti, querida amiga. Muchas gracias, Quique. Enseguida regreso. Tengo también la presencia internacional del doctor Claudio Romero, ya está acá con nosotros para hablarnos. Aguárdenos unos segundos, vamos a la pausa publicitaria. Enseguida regresamos. Les recuerdo que estamos a nivel nacional a través de los canales de frecuencia abierta de televisión universitaria de todo el país, los sistemas de cable, el sistema Tigo Star e Intersatelital. Ya regresamos. Gracias a Enrique Richard por estar acá con nosotros, docente, investigador. Siempre es un gusto estar con vos, amigo, en estos viernes, donde hablamos de temas tan lindos que tienen que ver con ecología, con medio ambiente. Y hoy vamos a hablar de un personaje que, muy humilde él, pero con cuántas... Hemos tenido tal vez el tino de reconocerlo en vida, ¿no? A mí la verdad es que me hubiera gustado mucho que se les reconociera en vida, y como bien tú sabes, yo hice 2 proyectos para que se le diera el doctorado honoris causa. Lamentablemente, no voy a decir qué universidades, pero incluso una de ellas, y te agradezco profundamente que podamos hacerle este homenaje póstumo a una persona que puso en lo alto el nombre de Bolivia, que puso en relieve la capacidad que tienen los bolivianos para destacarse en el mundo, y que, como bien lo dijiste, lamentablemente no hemos... Sabiduría. Se ha constituido, podríamos decir, como el último astillero naval aymara. Es don Paulino Esteban, que falleció el 12 de abril del 2016, y ¿cómo podemos hablar de él? Pensar prácticamente en esas maravillosas balsas de totora que usted ha visto en el lago Titicaca. ¿De dónde viene la historia? Tenemos fotografías, imágenes, y yo creo, Quique, que si bien a esta persona, a don Paulino Esteban, no se le rindió el homenaje, no se le dio el honor que merecía aquí en nuestro país, ha sido reconocido internacionalmente, en Europa, en muchos países donde sí apreciaron y valoraron su trabajo. Hoy en Jaque Mate sí apreciamos, sí valoramos, aunque él ya no está en vida con nosotros. Así es, Jimena, yo te agradezco profundamente este nuevo espacio, y